Creo que no tengo espacio en la nube. Ya está grabando. Déjanos entonces, como os decía, hoy vamos a hacer matriz estándar y vamos a hacer la representación matricial de la transformación. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, recordando un poquito, ¿ya? La clase pasada estábamos haciendo representación matricial de la transformación respecto a una cierta base B. ¿No ve? Entonces, realmente, pues, cuando se hace una transformación a veces, cuando es de un mismo espacio vectorial en sí mismo, solamente se necesita una base, hemos dicho, ¿no ve? ¿Ya? Por lo tanto, a ver, tengo cierto eco. Ya, ahora sí. Ya, entonces, como decía, ahora vamos a hacer la representación respecto de una base, pero esa base va a ser la base canónica. ¿Ya? Entonces, aquí, el día de hoy vamos a hacer eso. Colocaré matriz. Vamos a decir, matriz estándar. Matriz estándar de la transformación. Eso vamos a hacer el día de hoy. Ya, entonces, para esta parte, recordamos, ¿no? Si tenemos una transformación lineal cualquiera, nosotros podemos hacer una representación matricial respecto de alguna base, ¿no? Pero en este caso, vamos a utilizar nosotros a la base canónica. ¿Ya? Entonces, colocaremos lo siguiente. Vamos a decir, la matriz estándar. ¿Ya? Colocaremos la matriz estándar de la transformación. Colocaremos de la transformación. Así. Es aquella que se encuentra, colocamos, ¿no? Es aquella que se encuentra con las bases canónicas. Con las bases canónicas, ¿ya? O euclidianas. ¿Ya? Bases canónicas o euclidianas de los espacios vectoriales. ¿Ya? De los espacios vectoriales. Así le colocamos. ¿Ya? Entonces, más esta es nuestra definición de una representación matricial de una transformación. ¿Ya? Aquí colocaremos U y B, no, colocaremos dominio. Dominio y codominio. ¿Ya? De esa forma. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? En pocas palabras, pues, si tenemos esto, si una transformación T que vaya desde U y que vaya hasta B, ¿ya? Entonces U es el dominio y B es el codominio, ¿no ve? Entonces vamos a colocar una base B, una base B que está incluida en U y otra base que le colocaremos, no sé, B', digamos, B'. En B la colocamos de esa forma, ¿ya? Entonces, si nosotros hallamos una matriz, que en este caso va a ser la matriz de transformación de la base B respecto de la base B', esto me da una matriz A, ¿no ve? Asumiendo que B y B' son bases canónicas, ¿no ve? A esto de acá, nosotros le denominamos matriz estándar. ¿Ya? Matriz estándar. Tenemos eso. ¿Ya? Entonces, es la misma idea de la representación matricial de la transformación, porque antes utilizamos una base cualquiera, bueno, una base en el dominio y una base en el codominio. Sin embargo, cuando se tenía un mismo espacio vectorial, solo se necesitaba una base, ¿no ve? Ahora, cuando hablamos de lo que es la base estándar, pues utilizamos bases canónicas, ¿ya? Y hallamos con el mismo procedimiento una matriz de esa forma, ¿ya? Ahora, esta matriz estándar, a comparación de la otra, es bien importante, ¿ya? Porque se verifica un cierto teorema. Colocaremos acá, teorema. Y vamos a decir lo siguiente.
toda transformación, ¿ya? Toda transformación T que vaya de B, aunque estamos colocando U en B, ¿no? Que vaya de U hacia B, de esa forma, ¿ya? Se puede escribir, colocaremos escribir de la forma, ¿ya? Y aquí vamos a colocar una forma para hacer transformación, ¿ya? Y la forma de esta transformación es esta. Transformación de un vector X. Luego puede ser matriz, polinomio, lo que sea, ¿ya? Esto acá se puede escribir como la matriz A multiplicado por el vector X. De esa forma, ¿ya? Obviamente A es matriz estándar, ¿no ve? Como indica en esta parte. Esta A es la matriz estándar, ¿no es la que nos dice? ¿Listo? En pocas palabras me está diciendo que una transformación lineal se puede escribir como la multiplicación de dos matrices, ¿no ve? La matriz estándar multiplicado por una matriz de variables, ¿ya? De esa forma. Entonces, viendo esa parte, nosotros podemos analizar lo siguiente, ¿no? Una fórmula de transformación también se puede escribir como un producto de matrices, utilizando la matriz estándar, ¿ya? Eso van a recordar, ¿ya? Si tienen una pregunta, hasta ahí me dicen. Ya, sin embargo, vamos a hacer, pues, un ejemplito, sencillito. ¿Ya? Aquí habilitaremos una nueva pizarra y vamos a decir lo siguiente. Ejemplo. ¿Ya? A ver, hallaremos la representación matricial respecto a la base estándar, ¿no ve? O matriz estándar. Colocaremos. Hallar la matriz estándar, ¿ya? Esto nos va a servir para recordar lo de anterior, ¿no? Hallar la matriz estándar de la transformación lineal, la abreviaré así, y vamos a colocar T. Es una transformación que vaya de matrices de orden 2×2, ¿ya? Hacia polinomios de segundo grado. De esa forma. Definida por dos puntos, ¿ya? Y vamos a colocar su fórmula de transformación. Acá dice la transformación de un elemento ABCD, es correcto, ¿no ve? Una matriz, ¿no ve? Dice que es igual a lo siguiente. Acá le colocaremos A más B menos C más 2 veces D, multiplicado por T cuadrado, más, ¿ya? Y le colocaremos 2 veces A menos B más 2 veces C más D, multiplicado por T, más, y aquí le colocaremos A más 3 veces B menos 2 veces C más 2D, digamos. Así. ¿Ya? Esa va a ser mi fórmula de transformación. Entonces, ¿qué pueden observar ustedes ahí? Me dan la fórmula de transformación, me pide matriz estándar. Entonces, me están pidiendo que haya representación matricial respecto de la base canónica. ¿No ve? Ahora, ¿cómo hago eso? Fácil. Necesitamos las bases canónicas. Colocaremos. Las bases canónicas son las siguientes, ¿ya? Vamos a decir esto. Bases canónicas. A ver, la base canónica en R 2×2 o matrices de orden 2×2. La base canónica va a ser igual a lo siguiente. Colocaremos esto. Sería 1, 0, 0, 0, ¿no ve? La otra base canónica es 0, 1, 0, 0, ¿no ve? La otra base canónica es el 0, 0, 1, 0. Y el último elemento de la base canónica es el 0, 0, 1. ¿No es cierto? ¿Listo? Esa es base canónica en R2. ¿Están de acuerdo? R2 por 2, pero ¿ya? Eso. ¿Ya? Ahora necesito la base canónica en P2. En P2. La base canónica es T cuadrado, T y 1. ¿Listo? Así, jóvenes. ¿Ven? Tengo las dos bases. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya. Primeramente, tengo que hallar la imagen de cada uno de los elementos que me están dando. ¿Ya? De la base, que en este caso tiene que ser la base en el dominio.
Es decir, en pocas palabras, lo que necesito es cuánto es la transformación del 1001. Necesito la transformación del 0100. Así. Me va a faltar espacio. Ni modo. En la siguiente hoja la voy a hacer ya. 0010. Aquí me falta del último. ¿Ya? Lo vamos a hacer abajo. Acá. Tengo que hallar la imagen de cada uno de estos. Y la imagen de cada uno de estos, obviamente, va a estar en el conomio. A ver. El primero, ¿qué me dice? Tengo que transformar al 100, aunque aquí está mal. Este es 0. Ya lo copié mal. ¿No ve? Entonces tenemos eso. A es 1, B0, C0 y D0. Si los reemplazo en la fórmula de transformación, tengo lo siguiente. Sería 1. Todo lo demás es 0. Entonces, acá lo que yo tendría sería t cuadrado. ¿No ve? En el siguiente, A es 1. Acá yo tendría 2 veces t. ¿No ve? En el siguiente sería 1 y los demás se anulan. Tengo eso. Esa es la imagen del 1, 0, 0. ¿No ve? Del 0, 1, 0, 0, B es 1 y todos los demás son ceros. Entonces acá tendría t cuadrado. ¿No ve? T cuadrado. En el otro sería menos t. Y acá sería más 3. ¿No ves? Reemplazando en toda la fórmula de transformación con B1 y los demás 0. Ahora el otro, ¿cuánto sería? Con C sería menos t al cuadrado. ¿No ve? El otro sería 2t. Y el otro sería menos 2. ¿No ve? Así de simple. ¿Listo? Me falta de 1. ¿Ya? Del 1. Del 0001. ¿No ve? Este ladito lo habilitaré. Ahorita vamos a complementar. Ya, aquí habilitaremos. Necesito la transformación del 0001. ¿Qué significa? Que D es 1 y todos los demás son ceros. A ver si D es 1. Acá tendría en el primero 2, en el segundo 1 y en el otro 2. ¿No ve? 2, 1, 2. 2, 1, 2. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, una vez que hago la transformación de cada uno de estos, ¿ya? Lo siguiente, ¿qué tiene que pasar? Cada uno de estos elementos tiene que escribirse como combinación lineal de la otra base. ¿No ve? La otra base. ¿La otra base quién es? Aquí lo anotaré. La otra base es t cuadrado t1. Acá necesito k1 multiplicado por t más k2 multiplicado por t más k3. ¿No ve? Así. K1 por t cuadrado, k2 por 2. ¿No ve? El siguiente. Lo mismo, pero son otros valores. Alfa 1, t cuadrado. Alfa 2, t más alfa 3. El siguiente, otros valores. Beta 1, t cuadrado más beta 2, t más beta 3. Listo. Necesito el otro. Para el otro, ¿no? Esto de acá sería, no sé, gamma 1, t cuadrado, más gamma 2, t, más gamma 3. ¿Listo? ¿No ve? Ahora tengo que escribir el sistema de ecuaciones para cada uno de estos. ¿Ya? Para hallar cuánto vale K1, K2, K3. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago eso? Si comparo en la primera ecuación para t cuadrado, a simple vista, K1 tiene que valer 1, K2 tiene que valer 2 y K3 tiene que valer 1, ¿no ven? Se nota a simple vista. ¿Ya? Esito. Ahora, si ustedes observan como el ejemplo de la clase pasada, toda esta parte de acá, ¿no ven? Siempre se va a repetir para toditos, porque miren, esto es lo mismo que este de acá y que este de acá, solamente es con K, con alfa y con beta, ¿no ven? Y para el otro es lo mismo también con gamma. Lo único que cambian son estitos, ¿no ven? En ese sentido, nosotros podemos escribir de esta forma. A ver, ¿qué tenía? 1, 0, 0. ¿No ve? 1, 0, 0. Aquí ahorita esto lo voy a borrar. Sería por K1, K2, K3, ¿no ve? Esito. El otro sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿No ve? Tendríamos esto. Y estos serían respectivamente ¿quiénes? De este número, de este lado, ¿no ve? Porque K1 es 1, K2 es 2 y K3 es 1. Sería 1, 2, 1.
Listo, tendría éxito. ¿Ya? Para el siguiente que yo haga, vamos a tener lo mismo, solamente que esta parte ya va a ser con alfa. Para el otro lo mismo, solo que con esta parte con beta. Luego, esta parte de acá lo mismo con gamma. ¿No? Entonces, ¿para qué vamos a hacer por separado? Lo haremos todo de golpe en uno. ¿Ya? Entonces, esto acá lo vamos a colocar aumentado. 1, 2, 1. ¿No ve? Queda el anterior. 1, 2, 1. ¿No ve? Perfecto. El otro es 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. ¿No ve? El siguiente. Menos 1, 2, menos 2. Menos 1, 2, menos 2. Y el último, que lo tenemos acá. 2, 1, 2. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Entonces, una vez que tenía eso, ¿qué hemos dicho? Que para hallar quiénes son los alfas, los betas, los gamas y los demás, ¿no ve? Este lado de acá tiene que irse a la matriz de identidad, ¿no ve? Pero si se dan cuenta, esto ya es identidad. Entonces, eso es lo bueno de la base canónica, que es rapidito, se saca eso. ¿Eso qué significa? Que la primera columna son las Ks. Esta de acá son las alfas. Estas son las betas y estas son las gamas. ¿Listo? Significa que cada uno de esos ya es una matriz de coordenadas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos agarrado dos bases acá, ¿no? Aunque a esta no le he puesto nombre. Aquí le colocaré B'. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos escrito las imágenes del vector de la base B respecto a la base B', ¿no ve? Entonces, ¿qué significa? Que la matriz A o la matriz de transformación de los elementos de la base B respecto a la base B' va a ser igual a esa matriz directamente. Es decir, es el 1, 1, menos 1, 2. Acá tendría 2 menos 1, 2, 1. Y acá tendríamos 1, 3, menos 2, 2. Así. Esa es la respuesta. Es la representación matricial de la transformación. De esa forma. Así, jóvenes. ¿Ya? Una observación importante. Esta matriz tiene 3 filas, 4 columnas. ¿Vale? 3 filas, 4 columnas. ¿Listo? En la parte teórica de la clase pasada hemos dicho que este 4 correspondía al codominio. No, perdón, al dominio. ¿Vale? Este pertenecía al dominio. Y este otro de acá, el primerito, pertenecía al codominio. ¿No ve? Listo. ¿Es correcto? Sí. ¿No ve? En el codominio es una base de dimensión 3. Y en el dominio es una base de dimensión 4. ¿No ve? Listo. Se cumple. ¿Ya? Si sacamos una observación acá. Teorema. ¿Qué me dice? Me dice que una fórmula de transformación, la transformación de A, B, C, D, lo puedo escribir como producto de 1, 1, menos 1, 2, 2 menos 1, 2, 1, 1, 3, menos 2 y 2. ¿Listo? Multiplicado por una matriz de incógnitas que sería A, B, C, D. ¿Listo? ¿No ve? De esa forma. Tenemos esto. Entonces, es equivalente a la transformación. Solamente que hay que recordar que cuando ustedes multiplican todo eso, la transformación tiene que ir directamente desde R2 por 2. Tiene que irse directamente hasta un polinomio de segundo grado. Listo. Y entonces, eso es una fórmula de transformación también. ¿Qué jóvenes? Entonces tenemos eso. Es de esa forma. ¿Ya? Porque acá, si analizamos un poquito más, podemos decir lo siguiente, ¿no? Esto tiene 3 filas, 4 columnas. Esta acá tiene 4 filas y una columna. El resultado me va a dar 3 por 1. ¿No ve? Entonces la primera va a ser para t cuadrado, la segunda para t y la otra para la constante. ¿Listo?
Entonces, si alguien tiene alguna observación hasta ahí, me dice. Esa llega a ser la matriz estándar, ¿ya? O la representación matricial respecto de la base canónica. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna consulta, me dicen, por favor. Y si no, pues vamos a irnos a la parte de lo que es el cambio de base. Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos. Aquí colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Nuevo subtítulo, cambio de base. Ya, vamos a hacer el cambio de base. Listo. Para lo cual, ¿qué consideraciones se toman? Pues las siguientes. Vamos a decir esto. Sea una, lo voy a abreviar, ¿eh? Transformación lineal, ¿ya? TL. Y le colocaremos transformación que vaya desde U hasta B, ¿ya? O sea, U dominio, B codominio, ¿ya? Colocaremos de la cual, ¿ya? De la cual se conoce la representación. Colocaremos, se conoce la representación, el matricial de la transformación, le colocamos nomás, de la transformación. ¿Listo? Respecto a las bases, ¿ya? 2 puntos. A ver, colocaremos acá 2 bases, ¿ya? Esto lo haremos acá. Ya. Colocaremos 2 bases que les vamos a llamar B1 y B2, ¿ya? Entonces, B1. El B1 va a ser igual a U1, U2, y así le colocaremos puntos suspensivos hasta un U sub n, ya de esta forma. ¿Listo? Obviamente esta base de acá está dentro de el conjunto de partida, U. ¿No ven? De esa forma. Entonces, acá estoy diciendo que n es igual a la dimensión del conjunto de partida. ¿No ven? Listo. Ahora B2. B2 vamos a agarrar otra base, que llegaría a ser, aunque voy a necesitar otra base, le llamaremos C1, ¿ya? C1, que sea igual a B1, B2, puntos suspensivos, hasta Bn. ¿Ya? De esa forma. Esta base de acá va a estar incluida en B. Es decir, en pocas palabras, aunque no siempre van a ser dentro del mismo espacio, ¿no? Le colocaremos acá M. M va a ser igual a la dimensión de B, ¿ya? Porque pueden ser diferentes. ¿Ya? Listo. ¿Ya? En pocas palabras vamos a decir esto. Es decir, se tiene, ¿ya? Vamos a colocar la matriz de transformación, ¿ya? Le colocaremos de la base B1 respecto de la base C1, ¿ya? Es decir, la cual es una matriz de orden M por N. ¿No es? De esa forma, M por N. Estoy colocando así al revés porque recuerden que el que está primero es la del codominio, ¿no? Y el otro es del dominio. Listo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nosotros el cambio de base de esa representación matricial de la transformación. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Así que, como vemos ahí, ya tenemos una representación respecto de una base. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo siguiente. El objetivo es hallar, le colocamos, ¿sí? El objetivo es hallar la representación matricial. La representación matricial. ¿Ya?
representación matricial respecto a nuevas bases. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Vamos a hallar entonces la representación matricial respecto de nuevas bases. ¿Ya? Entonces, acá nos crearemos pues nuevas bases. ¿Ya? Colocaremos una base B2. B2. ¿Ya? Y este B2 que sea, por ejemplo, W1, W2, puntos suspensivos, hasta W, no sé, N. Colocaremos, ¿ya? Y aquí una base C2. Este C2 le llamaremos R1, R2, puntos suspensivos, hasta Rn. Aquí le llamaremos M. ¿Ya? Aquí. Listo. Entonces, bases respecto de nuevas bases. Entonces, esta aquí va a estar incluida en U y esta va a estar incluida en B. A ver, de esa forma. Listo. ¿Ya? Entonces, colocaremos. Es decir, se busca. ¿Ya? Tenemos que buscar nosotros, la matriz de transformación, ¿ya? Que vaya de la base B2 a la base C2. De esa forma. Listo. Eso es lo que se quiere, ¿ya? O sea, me dan una matriz de transformación respecto de dos bases y yo quiero cambiar esas bases. ¿Sí? Eso tienen que recordar. Entonces, yo voy a hallar la representación matricial de la misma transformación, solo que es respecto de otras bases. Nada más. ¿Ya? Entonces, para lograr eso, acá le colocaremos un puntito. Nosotros necesitamos unas matrices que nos ayuden a transformar eso. ¿Ya? Eso. Entonces, es lo que necesitamos. Para lo cual, pues, nosotros necesitamos nuevas matrices, a las cuales nosotros vamos a denominar matrices de transición. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acá, antes de hacer eso, tenemos que definir lo que es matriz de transición. Ya, vamos a la matriz de transición. Como su nombre indica, pues me sirve para pasar de una base a otra base. ¿Ya? Entonces le colocaremos lo siguiente. Se denota como, y nosotros vamos a agregar esto de acá, con una I, ¿ya? Y le vamos a colocar una base B, 1 a una base B2. Listo, ¿ya? Esto acá con I, por si acaso, ¿ya? Recuerden, esta parte está con T. Cuando está con T significa que es una matriz de transformación. ¿No ve? Matriz de transformación. Listo. Pero si yo le coloco con I, es matriz de transición. ¿Ya? Listo. Esto de acá, como su nombre indica, es una matriz de transición de B1 a B2. ¿Ya? Se van a recordar, por favor. De B1 a B2. Entonces, yo estoy pasando la base B1 a la base B2. ¿Ya? Entonces, van a recordarse de sí. ¿Ya? Cuando yo quiero pasar de una base B1 a base B2, yo utilizo esta notación. Y esta notación es bien importante. ¿Ya? En pocas palabras me está diciendo que estoy yendo de la base B1 a la base B2. ¿Ya? Besito. Entonces, tenemos ahí. Esa va a ser nuestra matriz de transición. Colocaremos lo siguiente. Con mismo color. Sean las bases. Nos colocaremos dos bases. ¿Ya? B1. B1 le vamos a llamar. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? A ver, no creo que haya ningún inconveniente. Llamaremos U1, U2, puntos suspensivos hasta un U sub N. ¿Ya? La otra base, B2, le vamos a llamar B1. Le llamaremos B2
puntos suspensivos hasta Bn. ¿Ya? Lo que tienen que recordar ustedes es que estas dos bases están incluidas en un espacio vectorial W, digamos. ¿Ya? O sea, tienen que estar incluidos en el mismo. ¿No ve? La matriz de transición. ¿Ya? Es decir, si yo quiero pasar de una matriz de transición, bueno, necesito la matriz de transición de una base respecto de otra base, las dos bases están dentro del mismo espacio vectorial. ¿Ya? Del mismo. Por eso tienen la misma cantidad de componentes. ¿Ya? Ahora, la clave es ahorita interpretar esto. ¿Ya? Dice de B1 a B2. ¿No ve? O sea, los de B1 se escriben como combinación lineal de los elementos de la base B2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Hago lo siguiente. ¿Ya? Los elementos. Aquí colocamos lo siguiente. Los vectores. Los vectores de B1 se escriben como combinación lineal. ¿Ya? Como combinación lineal de los vectores de B2. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Eso es para llegar de B1 a B2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? U1. El primer vector lo escribo como combinación lineal de los otros elementos. O sea, aquí lo escribo como K1, B1, más K2, B2, más puntos suspensivos, hasta llegar a KN, BN. ¿Listo? He escrito el primer vector como combinación lineal de los elementos de la base B2. Ahora, ¿qué hago? Me agarro el otro vector. U2 es alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más puntos suspensivos alfa n, bn. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y le colocamos hasta el último vector, que sería el un. ¿No ve? Y aquí le colocaremos beta 1, b1, más beta 2, b2, más hasta ahí. Como ustedes pueden observar hasta ahí, todos los elementos de la base B1 se escriben como combinación lineal de los elementos de la base B2. ¿No ve? Lo cual genera un sistema de ecuaciones. Que en este caso va a ser cuadrado, pues sí. ¿No ve? Porque en las dos bases ahí existe la misma cantidad de ecuaciones. Digo, de vectores, ¿no? Que genera un sistema cuadrado. ¿Listo? Entonces tengo eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Acá. ¿Ya? Colocaremos. Hallamos las matrices de coordenadas. Matrices de coordenadas. De los elementos de la base B1 como combinación lineal de B2. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que aquí hay una matriz de coordenadas de U1 respecto de la base B2. Esta matriz de coordenadas, si recuerdan, es una matriz columna formado por los escalares que forman la combinación lineal. Es decir, acá viene K1, acá viene K2, puntos suspensivos hasta KN. ¿No ve? El otro, del U2 respecto a la base B2, está dado por alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. ¿No ve? Y así sucesivamente hasta el último. Del UN es igual a, acá, ¿qué tenemos? Beta 1, beta 2, beta n. ¿Listo? Así, jóvenes. Entonces, igualito que la representación matricial, lo escribimos de esa forma. ¿Ya? Aquí colocaremos lo siguiente.
diremos estito. La matriz de transición será la siguiente. Colocamos matriz de transición de la base B1 a la base B2 es igual a una matriz formada por los vectores columna, bueno, por las matrices columna, ¿no? O matriz de coordenadas B1 respecto de B2, ¿no ve? Besito. Acá viene U2 respecto a la base B2, ¿no ve? Y así lo completa. Hasta el último, aunque aquí le colocaremos UN respecto a la base B2. ¿Listo? La observación grande acá es que esta matriz es de orden n por n. ¿No? De esa forma. Esa es la matriz de transición. Así fue. ¿Ya? Entonces, esta matriz me va a servir para pasar de una base B1 a una base B2. ¿Ya? Sacaremos una observación. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo quiero entrar, digamos, o hallar una matriz de transición que vaya de la base B2 a la base B1? ¿Se puede hallar? Pues sí, ¿no ve? Directamente. Podríamos calcular esto, que vaya de B2 a B1. De esa forma. Esta acá, por ejemplo, sería la matriz de transición de B2 a B1. ¿Ya? Esa es una matriz de transición que va de la base B2 a la base B1. ¿Esto qué significa? Que los elementos de la base B2 hay que escribirlos como combinación lineal de los elementos de la base B1. ¿No ve? Entonces la idea es la misma, solo que al revés. O sea, en esta parte yo escribo los elementos de la base B2 como combinación lineal de los elementos de la base B1. ¿No ves? Respectivamente. ¿No ve? Se lo coloca. ¿Ya? Hay la matriz de coordenadas y hay la otra matriz. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si por azar de las cosas, pues, digamos, yo he calculado a una y me sale la otra? ¿No ve? O sea, digamos, me pedían la representación matricial de la base B1 respecto a la base B2, pero resulta que al final lo había sacado al revés. ¿Ya? Porque puede pasar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues, no hay que alarmarse mucho, porque existe una relación entre las dos. ¿Ya? Entre las dos matrices de transición. Y esa relación es que una es la inversa de la otra. ¿Ya? O sea, la matriz de transición de la base B1 a la base B2 es igual a la matriz de transición de la base B2 a la base B1, pero inversa. De esa forma. ¿Ya? En ese mismo sentido, como son inversas, ¿ya? Entonces la matriz de transición de la base B2 a la base B1 es equivalente a la matriz de transición de la base B1 a la base B2 inversa. ¿Listo? Así pues, entonces hay una relación entre las dos. ¿Ya? Le saco la matriz inversa y ya tengo la otra matriz. Directamente. ¿Ya? Entonces, de esa forma se halla una matriz de transición. ¿Ya? Entonces, obviamente no hay que confundir entre lo que es una matriz de transición y lo que es una matriz de transformación. ¿Ya? La de transición se saca utilizando dos bases nomás, que están dentro del mismo espacio vectorial. Para el de transformación, ustedes utilizan la fórmula de transformación. ¿No ve? Porque incluso para la matriz de transformación, una base puede estar en un conjunto dominio y la imagen en otro conjunto denominado codominio. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volveremos a lo que estábamos haciendo, lo del cambio de base. ¿Ya?
Aquí vamos a habilitar una nueva pizarra y vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a asumir que ya tenemos las bases, ¿no? Entonces regresaremos. Aquí le colocaremos un guioncito. ¿Ya? Estamos regresando a lo anterior. Digamos lo siguiente. Con la ayuda, ¿ya? Con la ayuda de las bases, ¿ya? Con la ayuda de las bases, ¿ya? Se puede hallar, esto con minúscula, ¿no? Se puede hallar matrices de transición. Matrices de transición. ¿Ya? Entonces vamos a hallar nosotros matrices de transición de la siguiente forma. Ya. Hace rato, si se acuerdan, estábamos hablando de unas bases B1 y unas bases B2, ¿no ve? Entonces vamos a hallar nosotros esas matrices de transición. ¿Ya? Colocaremos de la base B1 en U lo vamos a colocar. ¿Ya? Y C1 en B, ¿no? Como hemos llamado hace ratito, ¿no? Por lo tanto, yo tengo lo siguiente, ¿ya? Vamos a plantear estas matrices de transición. Colocaré matriz de transición, de esa forma, de la base B1 a la base B2, ¿ya? Estos dos de acá van a estar en U, ¿ya? Éxito. Entonces, estos de acá van a ser igual a lo siguiente, ¿verdad? Hemos dicho que van a ser matrices de coordenadas del U1, digamos así, ¿ya? Respecto de la base B2, ¿verdad? Éxito. Le colocaremos el U2, base B2, de esa forma, así sucesivamente hasta llegar al último, ¿no? Que en este caso va a ser UN de la base B2. Listo. De esa forma, ¿ya? El cual va a ser, pues, N por N, ¿no ve? Tengo las dos bases, ¿no ve? En B. ¿Ya? De esa forma. Perdón, en U. Aquí lo he escrito, parece B. Ya sí. Ya no se mejoró mucho. Ya, así le colocamos, ¿ya? Ahora, respecto a la otra base, voy a tener lo mismo, ¿no ve? Vamos a tener matriz de transición, ¿no ve? De la base C1 a la base C2, ¿no ve? Esto, ¿a qué va a ser igual? B1, ¿no ve? Respecto de la base C2. Aquí lo vamos a llamar B2 respecto a la base C2, ¿no ve? Puntos suspensivos. Y aquí vamos a colocarlo hasta BM respecto a la base C2. Así, de esa forma, ¿no ve? La diferencia es que este de aquí va a ser M por N. Se ubica, ¿no? Estoy volviendo a esto. ¿Ya? Yo no estoy continuando esto de la matriz de transición porque le he puesto un puntito ahí. ¿No ve? A lo que me estoy refiriendo es al cambio de base que estamos haciendo respecto a estas bases. ¿No ve? Fíjense que hemos dicho que tengo estas bases. ¿No ve? B1 y C1. ¿No ve? Y yo quiero hacer la transformación o el cambio de bases respecto a otras bases que son B2 y C2. ¿No ve? Entonces tengo los dos. ¿Ya? De esa forma. Entonces, a eso es a lo que me referí. Ahora, como ya tengo las dos bases, ¿verdad? O sea, lo que me estoy refiriendo es que ya tengo las dos bases. Ya tengo las dos bases en U y las dos bases en B. Entonces, yo hallo tranquilamente matrices de transición. Tranquilamente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, una vez que tenga cita, ¿ya? Podemos decir lo siguiente. Entonces, se verifica esto. Colocaremos la representación matricial de la transformación o matriz de transformación respecto de B2 a C2, que es el que quería calcular, ¿no ve? Se halla directamente como el producto de la matriz de transición
¿ya? Matriz de transición de C1 a C2 multiplicado por la matriz de transformación, de esa forma, de B1 a C1, de esa manera, ¿ya? Y esto acá multiplicado por la matriz de transición, de esa forma, de la base B1 a la base B2. Listo. ¿Ya? Entonces, el cambio de base se hace de esa forma. ¿Ya? De esa manera. ¿Listo? Entonces tengo eso. ¿Ya? Así es como tengo que hacer el cambio de base. Entonces, para hacer un cambio de base, yo necesito matrices de transición. ¿Ya? Eso van a recordarse. ¿Ya? Listo. Entonces, acá nosotros vamos a sacar esa misma relación como una equivalencia. ¿Ya? Vamos a colocar acá como una equivalencia de matrices. Colocaremos. Equivalencia de matrices. Listo. ¿Ya? Entonces sacaremos esa misma relación. Esas matrices de transición que nosotros hemos colocado, les vamos a llamar matrices P y Q respectivamente. ¿Ya? Entonces, por equivalencia de matrices, nosotros sabemos que una matriz B de orden M por N se puede escribir directamente con una matriz P de orden M por M multiplicado por una matriz A de orden M por N multiplicado por una matriz Q de orden N por N tendría que ser, ¿no? De esa forma. Ya, de esa manera. Entonces, por equivalencia, estas matrices P y la matriz Q son matrices de transición con los cuales se verifica la equivalencia. ¿Ya? Entonces, por equivalencia estamos utilizando esas dos matrices de transición para hacer el cambio de base. Y así va a ser equivalente. ¿Ya? Listo. Aquí colocaremos una pequeña nota, por favor. Una nota. Diremos lo siguiente. En caso de la transformación, ¿ya? En caso de la transformación, ¿ya? Aquí vamos a colocar una transformación, ¿ya? De la forma que sea T, dos puntos, que vaya de U a U, ¿ya? Éxito, ¿ya? Acá quiero que observen bien lo siguiente, ¿ya? Este tipo de transformación se denomina endomorfismo, ¿ya? Es cuando una transformación va de un espacio vectorial en sí mismo, ¿ya? O sea, puede ir de L3 a L3. Eso se denomina endomorfismo, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a aplicar nosotros el cambio de base para ese tipo de transformaciones lineales, que va a ir de un espacio vectorial en sí mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Digamos lo siguiente. Para las representaciones, ¿ya? Para las representaciones matriciales, ¿ya? Para las representaciones matriciales, ¿no? Se necesita únicamente, ¿ya? Únicamente una base, ¿ya? Una base, ¿ya? ¿Listo? Necesita una base. Si se conoce, colocamos, si se conoce la matriz, se conoce la matriz de la transformación, ya colocamos, si se conoce la matriz de la transformación respecto a la base, ya, B1, de esa forma, ya, listo. En pocas palabras, lo que me están diciendo es que la matriz de transformación, ¿ya?
se conoce respecto de la base B1. ¿Ya? Es conocido. ¿Ya? Es dito. En pocas palabras, esto es un dato. ¿Ya listo? Ahora, ¿qué hacemos acá? Decimos lo siguiente. Buscamos la representación matricial. Colocamos esto. Buscamos la representación matricial con respecto a una nueva base. Una nueva base B sub 2. ¿Ya? Así. En pocas palabras, pues lo que me está diciendo es que yo quiero calcular la matriz de transformación respecto de una base B2. ¿Ya? Besito. ¿Ya? En otras palabras, esto es lo que yo quiero. ¿No ve? Entonces, cuando tengo un endomorfismo, entonces yo conozco la representación matricial respecto de una de las bases. ¿No ve? Y si yo quiero hacerle un cambio de base, ¿ya? Entonces necesito una nueva base sobre la cual se va a hacer la transformación. ¿Ya? ¿Listo? Entonces colocaremos lo siguiente. ¿Ya? En ese caso, como yo quiero calcular la representación matricial respecto de una nueva base, ¿ya? Se pueden calcular diferentes cosas. ¿No ven? Podemos, colocaremos, ¿ya? Podemos encontrar, podemos encontrar la matriz de transición. La matriz de transición. ¿Ya? Vamos a utilizar una matriz de transición. Le colocaremos matriz de transición con una I, ¿no? De la base B2 a la base B1. ¿Ya? Esta matriz le vamos a llamar matriz P. De esta forma. ¿Ya? Matriz P. Listo, ¿no ve? Entonces, como yo conozco las bases, entonces yo puedo calcular tranquilamente. ¿No ve? Después de eso, ¿qué tenemos? Si nosotros calculamos la matriz inversa de esta P de acá, ¿ya? Nosotros podemos calcular la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Esta matriz de acá le vamos a denominar P inversa. ¿No ve? ¿Por qué P inversa? Porque nosotros sabemos que una es la inversa de la otra. ¿No ve? Entonces, ocurre lo siguiente. La matriz de transformación respecto de la base B2, así, es equivalente a la matriz de transición, ¿ya? Base B1 a la base B2, de esa forma, multiplicado por la matriz de transformación de la base B1 a B1, multiplicado por la matriz de transición de la base B2 a la base B1. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, se cumple esta equivalencia. ¿Ya? Entonces, para hacer el cambio de base necesito representación matricial y necesito las matrices de transición. ¿Ya? Así. Entonces, eso por favor van a recordar. Acá tenemos esto, ¿no? Esto es igual que esto y esto acá es igual que esto. ¿Ya? Son recordar esto. Listo. ¿No ve? O también, ¿no? O también lo podemos escribir de esta forma. O también lo puedo escribir de esta manera. La matriz B es igual a P inversa multiplicado por A multiplicado por P. Listo. ¿No ve? Esto van a recordar, por favor, porque con eso vamos a trabajar bastante más. ¿Ya? A lo cual nosotros denominamos semejanza. Semejanza de matrices. Listo. ¿Ya? Esa es semejanza de matriz. Una matriz semejante a la otra. Porque si observan bien ahí, solamente necesito una matriz P. El otro es su inversa. Mientras que en el anterior era equivalencia porque necesito una matriz P y una matriz Q, con lo cual los dos van a ser equivalentes. En este otro caso, decimos que las matrices son
semejantes. ¿Ya? De esa forma. Así. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, me dice hasta ahí. Si no, pues vamos a hacer ahora un ejemplo práctico. ¿Ya? Aquí colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. A ver, digamos. Para la transformación lineal, ya lo voy a abreviar así, T, que vaya de, no sé, de P1 a P1. ¿Ya? Se va a agarrar el mismo espacio vectorial. ¿Ya? Definida por, y aquí le colocaremos T, de P1 a P1, ¿no? Entonces le colocaremos A más BX, que sea igual a, le colocaremos 2A menos 3B, así, y acá le colocaremos 3A más 4 por X. ¿Ya? ¿Está bien definido? Sí, porque se observan bien. ¿No? Convierte un polinomio a otro polinomio. ¿No ve? Es igual. Entonces vamos a decir lo siguiente. Inciso A, aunque aquí le colocaremos hallar. Hallar, dos puntos, inciso A. La representación respecto a la base, le colocaremos B1. ¿Ya? Y este B1 que sea 1 más X, 1 menos X. ¿Ya? Así. Colocaremos acá, inciso B, utilizando cambio de base, hallar la representación respecto a la base B2. ¿Ya? Y B2 que sea, aunque tiene que ser una base diferente, le colocaremos que sea 3 más 2 veces X, 2 menos 4X. ¿Ya? Eso. De esa forma. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Para el inciso B existen dos alternativas. ¿Ya? Pero en este caso en particular me está diciendo que utilice el cambio de base. ¿No ven? Porque si observan bien ahí, ustedes tienen las dos bases. ¿No ven? Entonces, como yo puedo hallar la representación matricial de la base B1, puedo hallar la representación matricial respecto a la base B2 directamente, sin necesidad de cambio de base. Ya, pero en este caso me están pidiendo que halle con cambio de base. ¿Ya? Entonces, listo. Resolveremos, ¿ya? Vamos a hacer rápido. Solución. Inciso A. Me está pidiendo calcular la representación respecto a esa base, a la base B1. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la matriz de transformación de cada uno de estos. 1 más X, ¿ya? Y la transformación del otro, que en sí es 1 menos X. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que A es 1 y que B es 1 en el primero, ¿no ve? ¿Ya? Si A es 1 y B es 1, ¿ya? A1 y B1, ¿qué tendríamos en la transformación? Sería 2 menos 3, va a ser C menos 1, ¿no ve? Más. Luego dice 3A, A es 1 y el otro es 1, tendríamos 7X. Ya sé que no están perdiendo, ¿no? Estoy reemplazando acá adentro. ¿No ve? En vez de A1 y en vez de B1. ¿Ya? A ver, haremos lo mismo acá, en esta transformación,
para este. En vez de A le coloco 1, en vez de B le colocamos menos 1. ¿Ya? Si pongo eso, A es 1, tendríamos 2. Menos menos sería más 3. 2 más 3 va a ser 5. ¿Vale? Más. A es 1, sería 3. B es menos 1, sería menos 4, sería menos 1. ¿No ve? Entonces, acá tenemos 5 menos 1. ¿No ve? O sea, menos X. Es la transformación. ¿Ya? Ahora, esto tiene que escribirse como combinación lineal de los elementos de esa base. ¿No ve? O sea, esto de acá es igual a K1, elementos de esa base, que es 1 más X, más K2, 1 menos X. ¿No ve? Esto de acá es K1, no puede ser K, otra letra. Calcularemos alfa 1 de 1 más X, más alfa 2 de 1 menos X. ¿Listo? Eso tengo que escribirlo como un sistema matricial para calcular cuánto vale alfa y cuánto vale beta. ¿No ve? Entonces, acá, aprovechando que hay espacio, lo voy a acomodar a éxitos. ¿Ya? El primero, si quiero calcular para la constante, para el 1, tendríamos K1 que es 1, K2 que es 1, igualado a menos 1. ¿No ve? Éxito. Listo. Para el siguiente, K1 es 1, K2 es menos 1. Y esto igualado a 7. ¿No? Tendríamos éxito. Para el otro, esta primera parte es la misma que esta. Entonces, esto va a ser igualito. ¿No ve? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar va a ser estos dos coeficientes, que van a ser 5 y 1. 5 y 1. ¿Listo? ¿Así? ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos eso. Ahora, para hallar los Ks y las alfas, ¿no ve? Esta partecita de acá tiene que volverse identidad, ¿no ve? Tengo que convertirla en identidad a toda esa partecita de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí. Le copiaré. Listo. ¿Ya? Diremos lo siguiente. Teníamos la matriz que era 1, 1, y ya me he olvidado. A ver aquí. ¿Quién era? 1, 1, 1 menos 1. ¿Ve? Entonces, este es menos 1, aumentado con menos 1, 5, 7, 1. Menos 1, 5, 7, 1. ¿No es 7 menos 1, 20? Ah, perfecto, gracias. Menos 1. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón su compañero. Ya, menos 1. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Rapidito, escalonamos, como sabemos siempre. Esto multiplico por menos 1, le sumo acá. ¿No ve? Si hacemos eso, acá tendríamos lo siguiente. Esto sigue siendo 1, 1. Este se vuelve 0. Ese sería menos 1. Con menos 1 va a hacerse menos 2. Aumentado. Menos 1, 5, 7, menos 1. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Esto aquí le vamos a multiplicar por menos 1 medio para convertir 1 a ese número de ahí abajo. ¿No ve? Entonces, con eso tendríamos 1, 1, 0, 1, aumentado, menos 1, 5, el otro sería menos 7 medios, y el otro sería 1 medio. ¿No ve? Así. Sí, Y ¿Qué hago? disculpe, haciendo la multiplicación, ¿no le afecta a la aumentada también? Ah, cierto. Perdón, tiene toda la razón. Si es que estoy con hambre. Ya, a ver, lo aumentaremos, ¿ya? Tienen toda la razón. ¿Dónde estamos? Por menos 1, ¿no ve? Ahí se va a hacer 2, más este se va a hacer 9, ¿no ve? El otro sería menos 5, menos 1 sería menos 6. Ya, tiene toda la razón su compañero. Aunque no está bien, está mal. Es 8, ¿no ve? Sí, 8. 8, ya, gracias. Entonces lo multiplico por un medio, incluso mejor, va a salir bien cómodo, ¿no? Este sería menos 4 y este aquí se va a hacer 3. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? El de arriba. Por menos 1 le sumo acá abajo, digo el de abajo ahí arriba, ¿ya? Y va a quedar algo simple. Quedaría 1, 0, 0, 1, ¿no ves? Perfecto, lo que queríamos. Menos 4, 3, y acá.
hemos dicho por menos 1, ahí sería pues 4, menos 1, 3, ¿no ve? Y luego acá sería menos 3 más 5, 2. ¿No ve? Tengo así. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que cuando ese lado y es 1, esto representa las Ks y esto representa las alfas. Entonces, ya tengo las matrices de coordenadas. ¿No ve? Con eso formo la matriz de transformación, que va a ser exactamente este de acá, que queda ese lado. ¿No ve? Por lo tanto, de todo esto, tengo la matriz de transformación respecto de la base B1. ¿No ve? Éxito. Y esta matriz de transformación es 3, 2, menos 4, 3. Así, jóvenes. Entonces, este es el resultado del inciso A. ¿Ya? Es respecto a la base B1. ¿Ya? Volver un ratito atrás. ¿Ya? Acá me dicen que tengo que hallar la representación matricial respecto a la base B2. Entonces, yo puedo repetir el mismo procedimiento y calcular la representación matricial respecto a la base B2. ¿Ya? Ya, pero esto me dice utilizando el cambio de base. ¿No ve? No puedo calcular igual que ese ratón, que podría y saco la respuesta la misma. Pero aquí lo que me está diciendo es según el cambio de base. Bueno, utilizando el cambio de base. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer precisamente eso. Colocaremos, inciso B. Tenemos que utilizar cambio de base. ¿Ya? Cambio de base le colocaremos. Listo. Bien. Para el cambio de base, lo primero que necesito son matrices de transición. ¿No ve? Entonces, lo que voy a hacer es anotarme aquí las dos bases. ¿Ya? Base B1. La base B1 era 1 más X, 1 menos X. ¿No ve? Y me tienen que dar una base B2. Esta base B2, lo copiaré acá, por favor, porque no las recuerdo. 3, 2, 2 menos 4. 3, 2, 2 menos 4. ¿No ve? Ahí están las dos bases. ¿Listo? Para el cambio de base, lo primero que necesito es matriz de transición. Matriz de transición. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Para calcular la matriz de transición que hemos dicho, escribo los elementos de la base B1 como combinación lineal de los elementos de la base B2. El primero es 1 más X, el segundo es 1 menos X. El primero lo escribo como K1, obviamente es otra K, no son las de ahí arriba. ¿Ya? De 3 más 2X más K2 de 2 menos 4X. ¿Ya? Incluso para que no haya confusión le cambiaré nomás. Beta 1 le llamaremos beta 2. Este aquí le vamos a llamar gamma 1 de 3 más 2X más gamma 2 de 2 menos 4X. Listo. ¿Ya? Entonces, podemos escribir esto como sistema matricial tranquilamente. ¿No ve? ¿Esto cómo sería? A ver, para las constantes. Tengo 3 beta 1, 2 beta 2, aumentado con 1. ¿No ve? Para el segundo sería 2 beta 1 menos 4 beta 2, aumentado con 1 también. En el siguiente, esta parte es la misma para ambas, ¿no? Entonces, se mantienen. Lo único que hay que aumentarle acá son del otro, que sería 1 y menos 1. De esa forma. ¿Listo? Así. Entonces, ¿qué hago? Escalonar. ¿No ve? Otra vez, la primera parte tengo que llevarlo a la identidad. Eso tiene que irse a la identidad. ¿No ve? Entonces, haremos eso. A ver, 3, 2, 4, digo 2 menos 4. Ay, perdón. ¿Ya? Perdón, me han llamado justo. Acá. Colocaremos. ¿Ya? Vamos a colocar las matrices. ¿Ya? Lo malo es que no recuerdo estas matrices. ¿Cuánto era? 3, 2, 2 menos 4. ¿No ve? 3, 2, 2 menos 4.
Entonces aquí colocamos la matriz 3 y acá 2. Y el otro era 2 menos 4, ¿no ve? Entonces, con eso vamos a calcular. ¿Bien? ¿Bien? 1, 1, 1 menos 1, ¿no ve? Ya, listo, vamos. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir en 1 al primer elemento. Entonces, puedo multiplicar por menos 2, aunque no. Haremos esto. Le multiplicaré por menos 1, le sumaré acá arriba, ¿ya? Es una opción, ¿no ve? La otra opción es, no sé, multiplicar por un tercio, pero mejor trabajaremos con números enteros nomás, y al final las fracciones. O sea, acá sería menos 2, más 3 sería 1. 4 más 2 sería 6. Menos 1, más 1, 0. Sería 2. Digo 1, más 1, 2, ¿no ve? Tendríamos así. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Este lo multiplico por menos 2, lo multiplico acá, lo sumo ahí abajo, perdón, y se va a anular. Tendríamos 1, 6, aumentado con 0, 2. Y sería lo siguiente, este se anula, 0. El otro sería menos 12, ¿no ve? Menos 12, menos 4, menos 16. Acá tendría 0 y este se mantiene. Acá tendría menos 4, menos 1, menos 5, ¿no ve? ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Multiplico esto por menos 1 sobre 16. ¿Ya? Y tendríamos lo siguiente. Acá le colocaremos 1, 6, 0, 2. Acá tendría 0, 1, menos 1 sobre 16. Y acá sería 5 sobre 16. Listo. ¿No ve? Y por último, esto lo multiplico por menos 6 y le sumo acá arriba. ¿No ve? Y con eso ya está. Tendríamos esto. Tendría 1, 0, 0, 1, menos 1 sobre 16, 5 sobre 16, ¿ya? Y acá, ¿cuánto tendríamos? A ver, le colocaré así, ¿ya? 6 sobre 16 le voy a colocar. ¿Ya? Se puede simplificar, ¿no ve? Así. Pero lo dejaremos así. ¿Les parece? Y el otro. A ver, tendríamos ¿cuánto? 2 menos... A ver, por 16 sería 32 menos 30. 2 sobre 16. ¿Qué tal, joven? ¿Salecito? Ya, está bien, ¿no? Si es que sale otro resultado, me dicen, por favor. Ya, entonces, queda eso. Queda eso, ¿no ve? Entonces, esa es la representación matricial. ¿No ve? Entonces, vamos a colocarlo acá. Aunque no es representación matricial, es la transición, ¿no ve? Transición. ¿De quién a quién? Según lo que hemos puesto acá, eran los de la base B1 a la base B2, ¿no ve? Base B1 a la base B2. Listo. ¿Ya? Esto es igual a lo siguiente. Puedo factorizar 1 sobre 16 a simple vista, ¿no ve? Y lo que tendríamos sería 6, 2, menos 1, 5. ¿Listo? Ahí está. Esa es la primera matriz. ¿Ya? De la base B1 a la base B2. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Sacar la inversa. Sacaremos la inversa. ¿Ya? Voy a sacar la inversa para poder calcular la otra matriz. ¿Ya? Así. Entonces colocaremos la matriz de la base B2 a la base B1. Lo puedo repetir igual que he hecho para este otro. ¿Ya? Sin embargo, lo vamos a invertir. ¿No ve? El inverso de 1 sobre 16 va a ser 16. ¿No ve? Ahora, ¿cómo se calcula el inverso de una matriz cuadrada? Hay diferentes formas. ¿Ya? Vamos a utilizar el método clásico que me dice que es 1 sobre el determinante. ¿Ya? Determinante. Determinante. 5 por 6, 30. Menos. Con ese menos de ahí se va a hacer más y tendríamos 2. De esa forma. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago acá? Estos dos cambian de posición. Acá viene 5 y acá viene 6. Y estos otros dos cambian de signo. Acá era negativo, entonces este va a ser negativo.
De esa forma. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos la matriz de B2 a B1. ¿No ve? ¿Se puede simplificar? Sí. 16 entre 32 es un medio. Un medio de 5 menos 2, 1, 6. ¿Listo? Eso es. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí por si acasito? Ya, creo que no, ¿no ve? Acá, mira, hemos calculado primero la matriz de transformación respecto a la base B1, ¿no ve? Y lo tenemos. Ya. Listo. Ahora, para el inciso B, necesitamos para la transformación respecto a la base B2. Entonces, para eso yo necesitaba matrices de transición. Entonces, he calculado las dos matrices de transición. ¿No ve? Es decir, entonces, ahí ya los tengo. ¿Ya? Ahora, hay que ver quién es quién. ¿Ya? Hay que ver quién es quién. Tengo acá uno. ¿No ve? Si se acuerdan, yo necesito la matriz de transformación respecto de la base B2, ¿no ve? Así, ¿ya? Esto de acá es la matriz de transición multiplicado por matriz de transformación multiplicado por matriz de transición. ¿No ve? Ya, aunque un ratito aquí lo he puesto el mismo, ¿no? Un ratito. Ya. Así acá lo aclararemos. Listo. Acá viene B2 y acá viene B1. Acá viene B1 y acá viene B2. ¿No ve? Si se acuerdan. Hemos colocado así. ¿No ve? Entonces, este de acá, ¿ya? Por equivalencia, hemos dicho lo siguiente. Se van a recordar. Esto tiene que estar igual que esto, ¿no ve? Y este otro de acá, en esta posición. Si es que no se recuerdan, van a utilizar el cito. ¿Ya? De esa forma. Como hemos dicho acá. ¿Ya? En esta parte. Antecitos del cambio de base, estito. ¿No ve? Lo hemos marcado así. ¿Ya? Es de esa forma. Entonces, esta acá es P inversa y acá viene P por semejanza. Entonces, de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Como tiene que ser equivalente a esa semejanza, bueno, tiene que ser igual a esa semejanza, perdón. Este es P inversa, esto es A y esto de acá es P. ¿No ve? En pocas palabras, el primero que hemos hallado, ¿ya? El primero que hemos hallado, bueno, acá. Este de aquí va a ser P y el primero que hemos hallado va a ser P inversa. Listo. ¿Están de acuerdo? Ese es P y el otro es P inversa. Así, jóvenes. Así que lo multiplicamos. ¿No ve? Porque ya tenemos todo, entonces, como ya he calculado dos matrices, lo único que tengo que hacer es la multiplicación. Y lo vamos a hacer acá en esta parte. Digamos lo siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos esto, ¿no ve? Que la matriz B va a ser igual a P inversa multiplicado por A multiplicado por P, ¿no ve? ¿Quién es la P inversa? Hemos calculado, era 1 sobre 16, si no me equivoco, ¿no ve? Iremos acá atrás, sí, ¿no ve? 1 sobre 16, 6, 2 menos 1, 5, ¿no ve? 6, 2 menos 1, 5, listo, ¿ya? Multiplicado por la matriz A, ¿ya? Multiplicado por la matriz A, no está acá. La matriz A, tengo acá, ¿sí, no ve? La matriz A era 3, 2 menos 1, digo menos 4, 3. 3, 2 menos 4, 3. ¿No ve? Se le colocaremos. 3, 2 menos 4, 3. 3, 2 menos 4, 3. Sí, ¿no ve? 3, 2 menos 4, 3. ¿Listo? Ya está. Entonces, esto acá hay que multiplicarlo por la matriz P. Y la matriz P era un medio. Y acá un ratito, ¿dónde está nuestra matriz P? Ahí está. 5 menos 2, 1, 6. 5 menos 2, 1, 6.
¿Listo? Tenemos eso. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Listo? Ahora sí, tenemos que hacer la multiplicación. Entonces, esta b de acá va a ser igual a 1 sobre 32 porque los dos escalares pueden salir fuera. ¿No ve? Y hacemos la multiplicación respectiva. ¿Ya? Aquí. Multiplicaremos. Vamos a asociar a estos dos de acá. ¿Ya? Y luego voy a asociarlo con el otro. ¿Listo? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Sería 6 por 3, 18. ¿No ve? Menos 8, 10. ¿No ve? El otro. 6 por 2 sería 12. ¿No ve? Más 6. 12 más 6, 18. ¿No ve? Luego tendríamos menos 3, menos 20, menos 23. ¿No ve? Luego tendría menos 2 más 15, 13. ¿No ve? Listo. Multiplicado por 5 menos 2, 1, 6. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿esto acá cuánto da? 1 sobre 32. Multiplicamos. 10 por 5 es 50. Más 18, 68. ¿No ve? El otro es menos 20. El otro sería... ¿cuánto? 24, 64, no. 108. Aunque un... 108. ¿Así? ¿Está bien? ¿Ya? Si hay alguna corrección me dicen, ¿ya? Menos 20 sería 88, lo siento. Completo sería 88. Ah, ya, gracias. 88. Bueno, perfecto. El otro, a ver, 23 por 5, 3, un ratito, una calculadorita. 115 Menos 102, ¿no ve? 102. Y el otro sería 23, 46 más 6, 124. ¿Está? Asito, por favor, me lo revisa. ¿Ya? Entonces, ya está. Muchas gracias. Entonces, la matriz de transformación respecto a la base B2 es igual a esa matriz, ¿no ve? Se pueden sacar mitades a simple vista, ¿no ve? Entonces, 1 sobre 16. Y aquí sacamos mitades, sería 34, 44, acá sería 51 y acá sería 62, ¿no ve? ¿Listo? Eso es. Eso sale, jovencitos. ¿Ya? Ustedes pueden verificar tranquilamente haciendo la otra operación. ¿Ya? La otra operación. Es decir, como hemos sacado el inciso A, idéntico, puedo sacar el inciso B. Idéntico. Solamente que yo lo he hecho de esta forma debido a que me dicen que utilice el cambio de base. Por eso yo lo calculo así. ¿Ya? Ahora, tal vez alguien pensaría, pero si era más fácil de la otra forma. Sí, pero en algún problema que puedan tener ustedes en particular, pueden darles una base y la representación matricial respecto de la otra base. ¿Ya? En ese caso, entonces, no podrían aplicar el procedimiento. Tendrían que hacer sí o sí el cambio de base. No habría otra posibilidad. Así, jóvenes. Entonces, eso es. Ustedes tienen que ir analizándolo. Como un ejercicio pueden calcular la representación matricial respecto a la base B2 que nos da. ¿No? Y van a ver que les va a salir lo mismo. ¿Ya? Les va a salir exactamente lo mismo al hacer respecto de esta base B2. ¿Ya? Así, jóvenes. ¿Listo? Cabalito, estamos 1h30. ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor, para atenderles? Si no, mientras voy a detener la transmisión, ¿ya? Digo, la grabación.